Aski haypukipan taqini istapjistati. Aski haypukipanay yatichiri. Walik Allantañani, ¿ya? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Según programación tenemos lo que son los verbos, ¿ya? Los verbos. Entonces empezamos. En Aymara, los verbos están en forma infinitiva. Todos los verbos terminan en el sufijo ña, ¿ya? Por ejemplo, tenemos qelqaña, que es escribir, anataña, que es jugar, manqaña, que es comer, saraña, que es ir, jutaña, que es venir, ¿no? Entonces, como se darán de cuenta, todos los verbos inician en el sufijo ña, ¿sí? En forma infinitiva, ¿ya? A ver, vamos a escribir más verbos aquí. Ya, a ver, me dictan verbos. Verbos vamos a escribir, ¿ya? A ver, por ejemplo, yaticaña, ¿no? Yaticaña. Una vez más. ¿Qué es yaticaña? Aprender. Aprender, muy bien. Otro verbo. Ullaña. Ya, ullaña. ¿Qué sería? Leer. Leer, ya. A ver, verbos en español, si quieren, si nos acuerdan en Aymara. Correr. Correr, ya. Es correr, ya. Otro. Escribir. Ya. El caña, ya. Escribir. A ver, otro. Eso es reír, ¿ya? Reír, Leer. ¿verdad? A ver, más verbos, más verbos. Escuchar. Ya. Istaña, escuchar, ya. Mangaña. Mancaña, que sería Comer. comer, ¿sí? Ya, ¿qué más? Umaña sería tomar, ¿sí? Sí. Tomar, Tocoña. ¿ya? Coña es bailar, ¿ya? A ver, Cantar. ya cantar, ¿ya? Jailiña, cantar. Luraña, hacer. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cuidar. ¿Verdad? Cuidar. Cuidar. Ajá. Cuidar. A ver, ¿cómo se dice? Ahorita se me ha olvidado. A ver. Ya sé. Unjaña. Eso es cuidar. Ajá. Unjaña. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Amar. Amar. Sí. Monaña. ¿Sí? Entonces ya, ustedes van a completar. Pero como se dan de cuenta aquí, todos los verbos terminan en el infinitivo ña. ¿Sí? Todos, ¿no? Y a partir de esto podemos conjugar, ¿no? Podemos conjugar. Y obviamente ya es medio complejo, ¿no? Cuando se conjuga, no simplemente es en tiempo pasado y presente y futuro, sino hay pasado participio, ¿no? Hay diferentes formas de conjugar, ¿no? Y en Aymara se maneja mucho de eso, ¿sí? Mucho de eso. Entonces, pero con que sepamos los verbos ya se nos facilita, digamos, poder manejar, ¿ya? Ahora vamos a volver a la presentación. Ahora vamos a hacer algunas conjugaciones, por ejemplo, en base, están viendo el documento, la presentación Word, ¿verdad? Ajá. ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, en base a lo que hemos visto ahora, los verbos, voy a agrandar un poco, podemos conjugar, por ejemplo, de forma fácil, el más común en Aymara son las frases de orden, ¿sí? Las frases de orden, ¿no? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, que en Aymara reemplazamos, perdón, los verbos terminan en este sufijo ña, ¿no ve? ¿Sí? ña. Si este sufijo cambiamos por el imperativo ma, ¿sí? Por el imperativo ma, los verbos se vuelven en frases de orden, ¿sí? Cualquier verbo se vuelve en frase de orden, ¿sí? Por ejemplo, ullaña sería nuestro ejemplo, ¿no? Terminación ña, ¿verdad? Que significa leer, ¿sí? Si le reemplazo por el sufijo ña, perdón, si les reemplazo el sufijo ña por el imperativo, que hay algunos errores, ¿no? Por el imperativo ma, ¿no? Aquí está, este en sí es así, ¿no? Pero está con elisión vocálica, ¿no? En sí es este imperativo, ¿no? Ullam, entonces ya no es un verbo infinitivo, sino ya es una frase de orden, ¿no? Lee, ¿no? Ya es, Sí. ¿sí? Una frase de orden, ¿no? Así, aquí vamos a ver ejemplos, ¿no? Qelqaña, ¿no? Verbo infinitivo, ¿sí? Que significa escribir. Ahora cambiando lo que es el sufijo ña por el imperativo ma, entonces qelqam es escribí y es una frase de orden, ¿no? Este jutaña es venir, ¿verdad? Jutaña. Ahora cambiando este ña, jutam ya significa ven, ¿no? Ya le estoy ordenando, ¿no? Lo mismo, ¿no? Saraña es ir, saram ya es vete o anda, ¿no? Sarnaqaña es caminar, ¿no? Sarnaqam, camina o camine, ¿no? Anataña, que es jugar, anatam es jugar, ¿no? Entonces, como se pueden dar ustedes, darle cuenta, todos los sufijos, perdón, todos los verbos, ¿sí? Con el imperativo ma se vuelven en frases de orden, ¿sí? Ahora, si volvemos, por ejemplo, a nuestra pizarra, vamos a poder trabajar de forma ya más claro, ¿no? Por ejemplo, yatecaña es aprender. ¿Cómo podemos volver en frase de orden? Yatiqan, Yatekam, ¿no? ¿Qué significaría? aprenda o aprende. Aprender, ¿no ve? Yatekam, aprender. Ullaña es leer. ¿Cómo sería frase de orden? Ullam. Ya. Ullam, ¿no ve? Ullam. Ahora, ullam ya va a ser lee, ¿no ve? Y juña es correr. ¿Cómo sería en frase de orden? Ihum. Ihum va a significar correr, ¿no ve? Ihum. Pelcaña es escribir. Ahora, ¿cómo digo frase de orden? Welcome. Pelcam. Muy bien, ya estoy diciendo escribir. La ruña es reír, ¿verdad? ¿Cómo digo en frase de orden? Larum. Larum va a ser reír, ¿no ve? Istaña es escuchar. Ahora, ¿cómo digo escuchar? Istam. Istam, ¿no? Istam ya es frase de orden. Mancaña es comer. ¿Cómo digo mancam o comer? ¿No? Mancam, ¿no ve? Mancam, entonces frase de orden. Umaña es tomar, ¿sí? Ahora, ¿cómo digo tomar? Woman. Umam. Umam, entonces ya va a ser frase de orden. Tocoña es bailar. ¿Cómo digo bailar? Tokma. Tokma. Tocom, ¿no? Tocom es bailar. Jailiña es cantar. ¿Cómo digo cantar? Shayli. Jailim, muy bien. Luraña es hacer. ¿Cómo digo hacer? Luram. Luram. Muy bien. Unjaña es cuidar. ¿Cómo digo cuidar? Unja. Munham. Unjam.
Ok, munaña es querer, amar. ¿Cómo digo querer, amar? No sé. Munam. Mona. Munam. Munam. ¿Sí? Entonces, así podemos conjugar de forma fácil los verbos en frases de orden. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Muy bien, Sí. muy bien. Entiendo. Ahora voy a borrar todo esto. Completando todo lo que hemos visto, en el castellano hablamos un elemento, ¿no? Aquí voy a poner. En español tenemos lo que es el artículo, ¿no ve? Entonces decimos, por ejemplo, la casa, ¿no ve? ¿Sí? Ujú. Decimos la mesa, decimos el perro, ¿no? ¿Sí? Así decimos, ¿no Ujú. ve? En Sí, sí. Aymara no existe ya, entonces ustedes se van a acordar, ¿no? Por eso, antes que me olvide, en Aymara no hay artículo. No hay artículo, ¿sí? Entonces, cuidado ustedes quieran traducir, ¿no? La casa, así de esta forma. Entonces, por ejemplo, Uta es casa, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Ahora yo quiero traducir la casa, ¿no? Entonces se queda en su forma nominal, ¿sí? Entonces, Uta en sí no es solamente casa, ¿no? También puede ser la casa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? De la Sí. misma forma, mesa, digamos, parara, entonces es mesa, también puede ser, puedo traducir al castellano, digamos, como la mesa, ¿no? Lo mismo con el peso, ¿no? Entonces, es ano, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que en Aymara no hay un sufijo, algo que pueda reemplazar el artículo que utilizamos en el castellano. ¿Está claro? ¿Se entiende, verdad? Sí. ¿Ya? Entonces, eso es importante también porque muchas veces traducen, ¿no? Entonces, generalmente me preguntan, ¿no? En los anteriores cursos, a mi hijo le han dado esta tarea de, ¿no? La mesa, la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo esto? ¿Qué sufijo pongo? ¿Qué palabra pongo como artículo, ¿no? Entonces, simplemente no existe, ¿no? Se queda en su forma nominal, ¿ya? Uta, no sé, la casa, ¿ya? Eso. Profesor, disculpe, entonces para cualquier oración no tiene que haber un artículo, ¿no? Sí, no hay un artículo, Directamente correcto. directamente a la palabra que es, ¿no? Ok, sí, exacto, ¿sí? Eso con tema de lo que es el artículo. Ahora, otro elemento que también es importante, ¿no? Antes que me olvide, ¿sí? En Aymara o en castellano utilizamos, por ejemplo, lo que es cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos eh, tres casas, ¿no? Tres casas, o decimos casas, ¿no? Casas. Entonces, en Aymara ya sabemos, ¿no? Simplemente, por ejemplo, cuando digo tres casas, entonces, igual con el tema del número, ¿no? Entonces, Uta. Kimsa Uta, ¿no? Uta. Kimsa Uta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy demostrando, no? Aquí ya estoy diciendo Kimsa Uta, entonces, no es necesario Kimsa Utanaka, ¿me dejo entender? Cuando manejamos lo que son las cantidades, ¿ya? Entonces, Kimsa Uta ya está expresando tres casas, ¿me dejo entender? Entonces, simplemente digo Kimsa Uta, ¿sí? Ahora, si es que no expresa, digamos, de esta forma, casas así, de forma general, entonces, ahí sí necesito pluralizar. Entonces, Uta, na. Utanaka. ¿Se ha entendido mi ejemplo? Ujú. ¿Sí? Entonces, lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, dos lápices, ¿no? Dos libros, digamos, ¿no? Entonces, dos libros, ¿sí? Entonces, yo digo, pa, Anja. panca, ¿sí? Nada más, no necesito decir pa, panca, naca, no, ¿sí? Entonces, pa, panca, ¿no? Ya estoy expresando de forma plural, ¿ya? Entonces, ya no necesito como en castellano pluralizar nuevamente. ¿Queda claro esa parte? Ujú. Ya, eso, ¿ya? Muy bien. Ahora volvemos a nuestra presentación. No hay preguntas, ¿no? Está todo claro, ¿no?
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, se está entendiendo, ¿verdad? Lo que estoy explicando. Sí, sí. Muy bien. Ahora, volviendo a lo que es los verbos, para pluralizar verbos, estoy diciendo pluralizar verbos, tenemos un sufijo, ¿sí? Entonces ya no vamos a pluralizar los verbos con el NAC, ¿sí? Entonces vamos a utilizar PXA, pja, yo le digo, ¿no? Pja, ¿sí? Pja, a ver, digan todos, pja, Ja, pja, ¿no? Entonces hagan el sonido de la P, ¿no? Pja, 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 ¿sí? Entonces yo lo llamo así, de esa forma, ¿no? Entonces este sufijo pja es el que pluraliza, ¿sí? El que pluraliza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Telcam era una frase de orden, a ver, vamos a poner aquí, ¿ya? Para que podamos todos comprender, ¿no? Voy a borrar todo. Esto. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, ¿sí? Entonces, qilqaña, ¿qué era? escribir, Escribir, ¿no? El verbo infinitivo. Ahora, qilqam, escribe, escribir. escriba, ¿no? Escriba, ¿no? O escribí, no sé, ¿no? Qilqam, ¿ya? Ahora, qilqam es forma singular, ¿sí? Forma singular. Entonces, yo puedo decir a una persona, ¿no? Digamos, yo tengo un estudiante, entonces yo digo, qilqam, ¿no? Entonces, es singular. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 2, 3, 4, 5, 10 estudiantes? Entonces, si yo digo qilqam, ya no estoy Pero, diciendo de forma correcta, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el sufijo ja, ¿sí? Ja, ¿ya? Entonces, voy a poner así, de esta forma, ¿no? tapma, ¿Sí? Ahí está. Entonces, antes del imperativo ma, lo pongo el pluralizador del verbo. ¿Sí? Entonces, kelkapham ya es escriban de forma plural. Escriban, ¿no? De forma plural. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? sí. Kelkapham, ¿no? Ya es escriban. Ahora, lo mismo podemos pluralizar con cualquier otro verbo, ¿no? Por ejemplo, un verbo, ¿no? A ver, umam era tomar, ¿no ve? Tomar, Tomar, ¿no? De sí. tomar, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, umapham, Mapjum, mapham, tomen, tomen, ¿no? Tomen, ¿no? Entonces, de esa forma, simplemente pluralizamos, ¿no? Y ahora voy a volver. Ahí está, ¿no? Hutam, entonces eran ven, ¿no? Ahora son varios, digamos. Quiero que vengan varios. Entonces, hutapham, ya estoy diciendo, vengan, ¿sí? Vengan, hutapham. Saram era vete, ¿no? O anda, ¿no? Sarapham, vayan, ¿no? Allá me es, dirijo a varias personas, ¿no? Sarnakam es caminar, ¿no? Ahora, Sarnakapham ya es caminen, ¿no? Anatam, jugar. Anatapham, jueguen. ¿Sí? Entonces, así se va conjugando, digamos, lo que son los verbos en forma singular y en forma plural. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Profe, ¿qué significa humanta? Humantam es igual una frase es la otra forma de humaña, ¿sí? Entonces es esta, ¿no? Nosotros podemos decir de esta forma. Entonces, así, ¿no? Humaña, ¿no ve? Ese es tomar, ¿no ve? Eso es Sí. tomar. Tomar. Ahora, humantaña también es tomar, ¿sí? Humantaña. Ahora, por ejemplo, la frase de orden de humaña, humam, ¿no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Umam. Ahora la frase de orden de humantaña,
Manta. Umantam. Umantam. ¿No ve? Entonces, Sí. básicamente sigue significando lo mismo. ¿Sí? Ah, Es ya. lo mismo, ¿no? Entonces, algunas veces pueden decir umaña, umam, ¿no ve? Algunos umantam, ¿no? Entonces, sigue siendo lo Ajá. mismo, sigue significando frase de orden de toma, ¿no? Ah, ya. Ya, profe. Listo, Ahora, gracias. hay otra diferencia, por ejemplo, hay otro, dice umantasiña, ¿no? Umantasiña, umantasiña, ¿sí? Entonces, umantasiña es, por ejemplo, Los depende, beberemos. ¿no? Nos beberemos, más o menos se entiende, ¿no? Pero no nos podemos beber nosotros mismos, ¿no? Entonces, es más o menos cuando nos farreamos, ¿no? Entonces, ya nos emborrachamos, ese es umantasiña, ¿no? Ese es el significado que le dan, ¿sí? Umantasiña. Umanta Siñani sería, ¿no, profe? Umantasiñani ahora sería nos embriagaremos, ¿no? Umantasiñani, Es. ¿sí? Ahora, Umantasiñani se maneja en gran parte de la región. Ahora, en otros lugares van a escuchar machaña, ¿no? Machaña es farrearse en sí. Ahora, Machanta Siñani, Machanta Siñani. correcto, ¿sí? Machanta siñani o machañani, machanta siñani, ¿no? Entonces, ese es de machar, eso ya es exclusivamente de bebidas alcohólicas, ¿no? Ahora, humaña puede ser refresco, puede ser agua, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero más se da a ese lado, ¿no? Culturalmente es muy frecuente, ¿no? La cerveza, el alcohol y todo eso, ¿no? A ver, en chat hay alguna pregunta. Dice, humantaña se traduciría como beber también. Correcto, ¿sí? Humantaña sí es beber. Ya. Preguntas, más preguntas. Preguntas. Profe, ¿Sí? solo a modo de curiosidad, si usted decía, se repite, ¿no? Tomaremos cerveza, sería en español. Ahora, Sí. esa misma frase en aymara, Ah, ya. Cerveza como tal, no hay la traducción, ¿no? Entonces, ciruiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir alcohol, hay varias formas de decir, ¿no? El más común es aguarinti. Aguarinti, ¿sí? Esto sería alcohol, ¿no? Alcohol. Ahora, en otros lugares se llama tintillo, se llama tirillo, o sea, hay varias formas de decir alcohol, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, tomaremos cerveza, era, ¿no? Ujú. Eh, no sé, cerveza, pueden ustedes abreviar si quieren o fonetizar si quieren, ¿no? Ciruiza, no sé, ¿sí? Umañani, Umañani, ¿sí? Eso es tomaremos cerveza, ¿no? O aquí puedo decir, no sé, whisky, Umañani, no sé, ¿qué más podemos tomar? Fernet Umañani, ¿no? Entonces, eso sería la traducción, ¿ya? Montañani. Umantañani también, ¿sí? Es otra Ujú. forma de decir Umantañani. Es otra forma de decir, ¿no? ¿Ya? A ver, en el chat hay más preguntas. Dice, trago umañani. ¿Ya? Puede ser, trago. ¿Sí? Entonces, Sí. como les digo, no, hay varias formas de decirlo, ¿no? Otros, por ejemplo, cuando es alcohol preparado, entonces lo llaman tiquita, ¿no? Tiquita. Tiquita simplemente es mezclado, ¿no? Entonces, tal vez en vez de decir trago, podemos decir eso, ¿no? Tiquita. Tiquita. Este es mezclado, ¿sí? Mezclado. Entonces, puede ser para cualquier cosa, ¿no? Mezclado, pero, ¿no? Tiquita, ¿no? Puede ser, no sé, se me ocurre ahorita arroz con azúcar, digamos, ¿no? Tiquita, ¿no? Entonces, simplemente es mezclado. Entonces, tiquita también puede ser para este tema de bebidas, ¿no? Algunas veces llaman tiquita, ¿no? Entonces, cuando es preparado, ¿ya? Más preguntas. Agarrar, recoger, ¿cómo traduciríamos? Agarrar, ah, ya. Y ahora agarrar, ¿no? Catuña, ¿no? Esto es catuña, agarrar, ¿sí? Ahora recoger es aptapiña. Tapín, sí. Aptapiña, esto es recoger, ¿no?
recoger, ¿no? Katuña es agarrar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del aptapi? Ajá. Sí. ¿Ya? Entonces viene de esto, ¿no? Aptapiña es recoger. Aptapi, entonces recoge, ¿no? Entonces de eso viene la palabra aptapi, ¿sí? Entonces, ¿qué es un aptapi? Cuando todos llevan, digamos, una porción de comida y comparten todos, ¿no? Entonces viene Ajá. de aptapiña, ¿no? Aptapiña, ese es el aptapi, ¿ya? Órale. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿Sí? digamos, alguien nos visita, ¿no ve? Digamos, ¿Sí? nos visita, dice, a ver, digamos, Tata Matma, acá conosma, acá umito un tasiñano, soda, o sod munta, soda, la gaseosa, ¿cómo se diría? Cocaquina, no sé, o directo. Directo el nombre, ¿no? Directo. No hay traducción para... O nombres, ¿no? Es como un nombre propio, entonces no podemos traducir, entonces lo Ya. mantenemos Ay, nomás. ¿Ya? Entonces no... Coca-Cola Massignani, así, ¿no? Exacto, Coca-Cola Ah, ya. Maseñán, Coca-Cola Coca-Cola Maseñani, ¿no? Kunzmonta, ¿no? Umac Umañmonta. Cervecita, así. Exacto, ¿sí? Directamente el nombre, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sí. No, está bien. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, con eso estaríamos terminando la parte de lo que son los verbos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los sufijos, ¿ya? Mañana nos toca ver, de hecho, pero no vamos a poder terminar mañana, es harto, ¿no? Y con los ejemplos, todo. Pues vamos a empezar un poco y mañana vamos a terminar, ¿vale? Mientras voy buscando. Ya, ahora sí están viendo sufijos, ¿verdad? ¿Están viendo sufijos? Ok, muy bien. Entonces, como aquí indica, el primer día hemos dicho, una de las características de la aymara es que es sufijante, ¿sí? Está compuesto por varios sufijos, ¿no? Podemos añadir y podemos volver una palabra en varios, ¿cómo decimos? En una palabra larga, digamos, ¿no? A partir de una palabra raíz, aumentando los sufijos, se vuelve una palabra larga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son los sufijos posesivos, ¿no? Entonces, para demostrar eso, simplemente les vamos a hacer un cuadrito antes de entrar a los ejemplos, ¿sí? Entonces, tenemos 4 sufijos posesivos, ¿sí? Ja, ma, pa, sa, ¿sí? Esos son los 4 sufijos posesivos, ¿ya? Ja significa mi, ¿no? Ma significa su, ¿no? Bueno, esto significa tú. Tú. Esto es su. Su. Esto es nuestro, ¿sí? Nuestro. Entonces, aquí vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí Uta, ¿sí? Que es el más